Pues hoy quisiera tomar un evangelio, el Evangelio de Juan, y estaba reflexionando sobre estos pasajes, que es bueno también hacer evangelismo en la propia iglesia, pero también debemos de recordar muchas veces lo que nuestra conversión, nuestro trato de Dios con nosotros, y vamos a recordar todas estas cosas y muchas más. Pero antes yo quisiera hacer una introducción para dar un poquito de contexto. Y siempre os cuento historias de la historia, como digo yo. Y este mes de abril se ha cumplido el 40 aniversario de la legalización del Partido Comunista de España. Me diréis, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Bueno, resulta que a la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, España quedó en manos de una dictadura y un rey. Este rey, Juan Carlos, quería ser demócrata. Por tanto, tenía que empezar todo ese proceso para que España empezase a ser una democracia. Y el rey, como el jefe del Estado, nombró a dedo a un joven Adolfo Suárez. Este Adolfo Suárez tampoco quería volver al franquismo, sino que quería a España democratizarla. Entonces, en 1976, en el 77 creo, se convocaron elecciones en España. ¿Pero qué había pasado? Que para que fuera una democracia plena, donde entraran todos los españoles, se debía de legalizar a aquellos partidos que, aunque no le gustase a la gente o a la mayoría, si acataran unas reglas, debían de ser plenamente legales. Por tanto, todos los partidos debían aceptar tres cosas. La bandera, la roja igualda que tenemos ahora, debían de aceptar la monarquía y renunciar a la violencia. Todas estas tres normas, el Partido Comunista de España las aceptó. Y España contenía el aliento, porque veían a los comunistas como el enemigo más grande de España. Veían que eran aquellos clandestinos, que eran los ilegales, que eran los, entre comillas, despreciables. Pero Adolfo Suárez sabía que una democracia plena y verdadera no tendría legalidad si no estaban todos de acuerdo o no estaban todos en el saco. Y por un momento, aquellos conocidos como parias, como aquellos horribles enemigos del Estado que eran los comunistas, pasaron a ser ciudadanos de pleno derecho y podían optar a la presidencia del gobierno. Lo que Suárez hizo por la democracia en España, de incluir a todos aquellos que estaban ilegales o que eran non gratos, Jesús lo hizo por la humanidad. ¿Dónde? En Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria era el Partido Comunista de España, eran los samaritanos del siglo I. Eran los excluidos, eran los mayores pecadores, eran absolutamente los más malos de la película. Nadie quería estar con los samaritanos, como muchos españoles no querían tener contacto con los comunistas. Por tanto, Jesús abrió el reino de los cielos a esos llamados, entre comillas, ilegales, a esos samaritanos. Porque el Evangelio no iba a ser solo para unos pocos, sino que debía de ser un llamamiento a todos en general. Todos aquellos que aceptaran una norma, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Quedaba igual ya de qué color o de qué etnia serías. Solamente la fe en Jesucristo era la que importaba. Por tanto, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 4 de Juan y vamos a ir saltando un poquito entre versículos y subversículos, pero vamos a empezar en el versículo 1 al 6. El llamado encuentro. Dice Juan capítulo 4 y versículo 1 al 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea,
y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Lo primero que nos llama la atención es que Dios camina hacia ti. Porque nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Era casi como un deber. Lo podemos relacionar como el plan de Dios. Fíjate cómo relacionan estos versículos el era necesario. Lucas nos dice, ¿no? Por ejemplo, en su arresto, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario el juicio. Mateo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el mismo Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Es que acaso no era necesario la resurrección? Por tanto, también era necesario que Jesús pasase por Samaria. Pero vamos a ver por qué. Resulta que Jesús está en el sur y tiene que ir al norte. Y había 3 caminos. El más rápido era pasar por Samaria en línea recta. Pero la mayoría de esta gente, de los judíos ortodoxos, de los judíos buenos, se iban por un lado, por el desierto de Perea, rodeando bastante, o por la costa. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Lo vamos a ver después. Pero Jesús quiso pasar por Samaria, pero no por ahorrarse tiempo, sino porque tenía una cita divina con una persona. Y tú hoy tienes una cita con Jesús. Aquí no estás por casualidad. Si hoy estás aquí es que el Señor te está llamando. Y Jesús llegó a la ciudad de Sicar. Y aquí vemos una maravillosa expresión de la humanidad de Jesús. Dice, y estaba en el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era la hora sexta. Jesús estaba cansado. ¡Wow! El Dios omnipotente, el Dios que hizo la creación, el Dios que hizo ese sol, estaba cansado, estaba fatigado de su misma creación. Él es un Dios que se puede compadecer de nosotros porque ha sufrido lo que hemos podido sufrir nosotros. Que Jesús estuviera cansado puede decirnos muchas cosas. Primero, que entre Dios y el hombre hay una brecha espiritual. Dios es mucho más grande que nosotros. Y entre Dios y el hombre hay una brecha llamado pecado. Y para que se pudiera unir el Dios y el hombre, para deshacer esa brecha, tuvo que venir la persona de Jesucristo, ese Dios hombre, ese puente entre la divinidad y la humanidad. Que Jesús estuviera cansado es algo que nos debe de hacer reflexionar, porque esta humanidad sirve ¿para qué? Para que fuera un sacrificio vicario. Porque si Jesús no hubiera sido un hombre, no podía haber sido nuestro representante aquí en la tierra. Pero a mayores tenía que ser Dios, para que ese sacrificio fuera totalmente perfecto. Por tanto, lo que tengo aquí detrás, la cruz, el valor del sacrificio en la cruz, no se entiende sin la humanidad de Jesús. Pero tampoco se entiende sin la naturaleza divina. No se entiende, como se dice el concepto teológico, la unión hipostática. Por tanto, en la cruz vemos a un hombre y vemos a un Dios que muere. Y este Dios, hecho hombre, que por amor a nosotros se hizo hombre y murió en una cruz, se sienta en un polvoriento pozo en la ciudad de Sicar. Y lo que acontece ahora va a cambiar la vida de muchas personas, y espero que la tuya también.
En el segundo punto, el agua de vida, dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Vamos a ver primero que Jesús rompe barreras humanas. ¿Por qué? El versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús está solo en el pozo, porque sabemos que los discípulos han ido a esa ciudad de Sicar a comprar de comer. Y Jesús rompe barreras humanas. ¿Por qué? Porque era muy raro que un hombre hablara con una mujer. Pero también era muy raro que esa mujer fuera a sacar agua a esa hora, a la hora sexta. Según el horario judío serían sobre las 2 de la tarde. Según el horario romano serían las 6 de la tarde. Era un calor sofocante. Imaginaros esa tierra de Samaria, como ahora, abril, mayo. En esas horas, el calor que emanaba también del suelo polvoriento. Qué raro que una mujer sola fuera con su cántaro a buscar agua. Era una hora extraña. Pero a lo mejor no era tan extraña para ella, porque a lo mejor quería ir sola. Porque así no había nadie que la pudiera decir algo. Porque la mujer ya se sentía pecadora, se sentía inmoral y sentía que esas horas eran su refugio donde nadie le podía juzgar. Hoy te pregunto, ¿tienes vergüenza a veces de venir a la iglesia? ¿Piensas que eres un ilegal? ¿Piensas que aquí no tocas nada? ¿Piensas que el Señor te está rechazando? No. El Señor no te rechaza. Al contrario, Él te salva del pecado. Y Cristo no rechazó a esta mujer, sino que habló con ella. Y dice, tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo que decía es que era escandaloso que un hombre hablara con una mujer. Pero más aún, que un rabino como Jesús hablase con una mujer. Pero todavía más es que un rabino judío hablara con una samaritana. Y ahora me diréis, ¿pero por qué los samaritanos eran tan rechazados entre los judíos? Pues resulta porque el reino del norte, cuando cayó en manos de los asirios, los judíos se casaron y tuvieron hijos con esos extranjeros asirios. ¿Y qué pasó? Que tuvieron mestizos, hijos mitad y mitad. Entonces, claro, para los judíos ortodoxos eso era un ultraje. No eran verdaderamente judíos, eran de segunda clase. Por tanto, al ser como mezclados, a los samaritanos les tenían asco. Les tenían asco. Pero también dice que no se tratan entre sí. Y a mayores de eso, que podemos ver que no se trataban entre sí por esa diferencia cultural, los judíos tenían una interpretación farisíaca del libro del Levítico y decían que no podían tocar los mismos utensilios, no podían tomar, pues, por ejemplo, el tenedor o el cuchillo o el vaso de otra gente, de esos samaritanos. Por tanto, era escandaloso que un rabino judío le dijera a una samaritana, dame de beber, porque no podían utilizar el mismo vaso. Y claro, la mujer samaritana solo tiene un vaso,
Y dice Jesús, ¿cómo este hombre judío va a tomar el agua de mi vaso? Era escandaloso. Y veo también que aún así, que le está diciendo todo esto, que está enseñándole cómo una persona no tiene ningún prejuicio y le está enseñando el agua de vida, la mujer samaritana solo responde con racionalismo. Dice en el 10, respondió Jesús, si tú conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? Lo que estamos viendo es que la mujer solo ve a un hombre cansado, a un hombre sediento, y podemos entender que la fe solo es a través de Jesús. Y que por muy cerca que estés de Jesús, solo lo puedes ver realmente cómo es a través de la fe. Necesitas ese don de Dios y necesitas ese agua viva. Pero a mayores vemos que aquellos que quieren y desean conocer al Señor pueden conocerlo. Porque dice Jesús, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aquel que se acerca a Jesús y quiere conocerlo, Jesús le da ese agua viva. Como dice Pablo en Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Jesús hoy te dice, quiero beber de esa copa. De esa copa que tú tienes de pecado, yo la bebo por ti y muero por ti en amor. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Pero no es solo bonito, es el destino de muchas personas. Y Jesús quiere comprar tu salvación a precio de sangre. Jesús te está llamando al Evangelio y a entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación. Pídele agua viva y Él te la dará. Y a mayores le vemos que tiene una ceguera terrenal, porque con todo eso, la mujer samaritana, teniendo al agua de vida, solo se está preocupando por no llevar y carretar más el cántaro. Lo que quiere la mujer samaritana, ¿qué es? Que le dé ese agua para beber y beber y beber y beber y no ir más al pozo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Estaba absorta en proveer solo para sus necesidades básicas. Y aunque son importantes, no son las primordiales. Estaba afanada en no carretar más agua para el pozo. A Jesús solo lo quería por lo que lo quería, para no trabajar más. Como muchos lo quieren para que lo bendigan. Dame esto, dame aquello, dame lo otro. No tienen a Jesús como un Señor y Salvador, sino que lo tienen como el genio de la lámpara de Aladín para cumplir sus deseos. Necesito esto, Señor, necesito aquello, Señor. No lo estamos viendo entonces como Jesús Dios. Lo estamos viendo como un genio. Lo estamos viendo como una máquina tragaperras que tú metes y sacas premios. Ceguera terrenal. Está viendo a Jesús, pero sus preocupaciones la estaban cegando. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es más urgente para ti? ¿Saciar tus preocupaciones mundanas o saciar esa sed que tienes en Cristo? ¿Qué es lo que te aleja de Dios? ¿Qué es lo que te hace cegarte? ¿Qué te ciega para no ver a Cristo? A lo mejor tienes mucho afán en ganar mucho dinero para vivir tu jubilación tranquilo. O a lo mejor quieres pagar esa hipoteca para tener tu casa pagada y estar tranquilo. O te gusta ir mucho al gimnasio, embellecer tu cuerpo para que todo el mundo te vea. O quieres tener muchas carreras más que nadie y ser un gran médico. Pero te digo que en 100 años, ese dinero con el que tú estás trabajando o estás ganando no va a existir. La peseta ya no existe. ¿Cuántas personas han trabajado y han sudado su jubilación? Ya no existe. Que no estoy diciendo que sea malo, pero debemos de reordenar todas las prioridades.
Esa hipoteca, esa casa que estás trabajando tanto para tenerla, en 100 años será de otro. Y ese hombre también la va a comprar. Entonces, ¿de quién es? En cambio, tu salvación está comprada por la sangre de Jesucristo y es para ti y para Él. Nadie la puede arrebatar. Todos los que tienen en la mano, nadie se la va a arrebatar. O dentro de 100 años, cuando estemos en el ataúd, no vamos a ser ni carne para los gusanos, porque seremos polvo. O a lo mejor dentro de 100 años tu carrera de médico está obsoleta. Has trabajado para ser médico, muy bien, maravilloso. Pero a lo mejor te estás cegando primero en tener una carrera y no ves primero a Dios. No te afanes, porque dentro de 100 años puedes estar obsoleto. ¿Alguien quiere a un médico de 1926? Pero a que Dios es el mismo hoy, ayer y mañana. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos, sus ganados? No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ceguera terrenal. Porque no ven las promesas de Dios. Porque hay quienes no creen en las promesas de Dios porque están afanados en su realidad. Mira a Jesús y ve realmente al Señor y Salvador. Quita todas esas preocupaciones que son mundanas, que hay que darles la importancia que se merecen, porque el Señor tampoco nos ha llevado a vivir holgazanamente, a vivir perezosamente, no. Pero hay que redefinir las prioridades. Y fíjate cómo también les habla de la vida eterna. En el 13 les dice, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo está mostrando la satisfacción espiritual frente a la satisfacción del mundo. El agua del pozo de Jacob no puede evitar que tengas otra vez sed, pero el agua de Jesús sacia esa sed. Cuando tú conoces al Señor y bebes de su agua, no tienes sed jamás. El agua del pozo de Jacob la bebes, pero es para el cuerpo. En cambio, el agua de Jesús entra al alma, la refresca, la vivifica. El agua del pozo de Jacob se acaba, la bebes y disminuye. Pero en cambio, el agua que Jesús concede es un manantial perpetuo. Jesús tiene absolutamente todo para ti. Y después de decirle lo de la vida eterna, Jesús le confronta el pecado. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué relación tiene la petición de dame ese agua y la orden de Jesús de llama a tu marido? Hay gente que no lo ve. Pero es que para recibir el don de Dios, para recibir la vida eterna, lo primero que tenemos que tener es conocimiento de nuestro pecado. Debemos de arrepentirnos y así el Señor nos dará esa vida eterna. Fíjate que le dice, ve y llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Es una respuesta incompleta, pero aún así deja entrever lo que le pasa a esta mujer, que está en concubinato, que está, como se dice, arrejuntada. Ha tenido a muchos maridos. Se le ve que ha tenido muchos maridos. Aunque no es una respuesta completa, tiene una confesión pequeña de pecado. Fíjate cómo Jesús le está llevando y le está haciendo un discipulado. Primero le dice, necesitas el don de Dios, la salvación.
Esa salvación solo la puedo dar yo en Cristo Jesús. Pero para recibir ese agua debes de confesar tu pecado. Y fíjate que le dice la mujer en el 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Convicción de pecado. Porque al menos, aunque no lo vería como Mesías, no había esa revelación plena, estaba viendo a Jesús al menos como un mensajero divino. Y hoy nosotros, tú tienes mucha mayor revelación que esta mujer samaritana. Sabes que Dios, que Jesús era el Mesías. Como dice Timoteo, indiscutiblemente grande es este ministerio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hoy tienes tu mayor revelación que esa mujer samaritana. Y si quieres recibir el agua de vida, si quieres recibir a Cristo, simplemente tienes que decir, soy un pecador, aquí lo tienes. Y ahora el Señor te da ese agua de vida, te da esa copa de agua limpia. Dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El pecado es como una lepra, esa enfermedad que te pudre tanto el cuerpo como el alma. Necesitamos ir a Jesús para que nos quite esa lepra. Fíjate en Mateo, dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Es como debemos de ir a Cristo, en humildad, pidiéndole, por favor, si quieres, perdóname, que he hecho muchísimas cosas malas, que mi pecado es grande, pero tu misericordia es mayor. Arrodíllate, arrodilla tu alma delante de Cristo, acércate con humildad a Cristo y Él te dará la vida eterna. Y vemos los frutos de ese arrepentimiento en el 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjate, está arrepentida y lo primero que hace un discípulo es llamar a más discípulos. Dice entonces que la mujer deja su cántaro. Aunque no podemos ser dogmáticos con esa interpretación, podemos pensar dos cosas. Primero, que deja ese cántaro para darle de beber a Jesús y a sus discípulos. Está entregando todo ya para que Jesús sea glorificado, para darle todo lo mejor a Jesús. Pero deja su cántaro, deja su fuente de vida, deja sus necesidades básicas, en pos de ir corriendo más rápido y presentar a Dios a otros. Porque con un cántaro lleno de agua, con tus necesidades básicas, te van arrastrando y te van limitando para presentar a Dios a otras personas. La samaritana, aunque pierde el cántaro, pierde su única fuente de agua, cuando rechaza todo eso, recibe la vida eterna. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El testimonio de la mujer fue decisivo para implicar a todos los samaritanos en la fe en Cristo. Y es que no hay excusas para presentar al Señor Jesucristo a otros. Debemos de cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Debemos
de cuidar el compromiso de la evangelización. Aunque nos sintamos pocos y sin importancia, porque esa mujer samaritana era mujer samaritana, pero presentó a Cristo. A veces pensamos que no tenemos forma, que no tenemos don, que somos muy poca cosa. Pero el Señor, con lo débil del mundo, avergonzó al mundo. Por la locura de la predicación, por el misterio de la evangelización, debemos de llevar más y más a Cristo. Y ya para acabar, unas aplicaciones, que es que no hay casualidades en Dios. Que si has escuchado esta palabra, el Señor te está llamando. Es sinónimo de que Dios te está llamando a la salvación. Tienes una cita con Jesús. No lo dejes plantado. Que todos necesitamos ser salvados. Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que solo a través del agua de vida en Cristo podemos ser salvos. Y que necesitamos ese agua de vida. Como dice Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Debemos de beber el agua de vida, porque el mundo nos da agua, pero es un agua estancada. ¿Y sabéis lo que le pasa a la gente que bebe agua estancada? Que se pone mala, porque el agua estancada puede ser muy bonita, puede ser cristalina, pero el agua estancada, como la bebas, te lleva al hospital. Hay aguas que parecen que te calman la sed, el trabajo, el dinero, el éxito, la aceptación social, todo te puede calmar, pero es un placer momentáneo. Son aguas estancadas que no pueden dar vida al alma. Solo es Cristo la fuente de vida. En Él encontramos la verdadera vida, la verdadera paz, porque en Dios es en quien podemos estar confiados para vida eterna. Solo tienes que creer y puedes recibir el don de Dios. Arrepiéntete, cree y recibe el don de Dios. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué os gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y a gente que no conocieron, correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busca a Jehová mientras puedas ser hallado, porque Cristo viene, como decía Antonio, y cuando venga ya no habrá más oportunidades. Pero no aceptes solo al Señor Jesús por miedo, sino por amor, reconociendo que esa salvación es por amor, reconociendo que esa salvación es un don de Dios, absolutamente gratuito. Solo tienes que creer y recibirás el don de Dios. Amén.